Sea con todos ustedes, hermanos, esta noche. Qué bueno que están con nosotros aquí. Vamos a continuar sobre nuestros pasos que hemos venido teniendo los días jueves en esta temática de renovando el alma. Como lo dije la vez pasada, yo mismo he aprendido mucho. Aquí la clave es que lo poco que vamos aprendiendo lo vayamos poniendo en práctica. Vayamos practicando, hermanos. Ya nuestro primer ejercicio que hicimos sobre la oración en silencio para interiorizarnos es algo que debemos practicar, ojalá todos los días. Dedicar unos minuticos a eso y nos daremos cuenta cómo comenzamos nosotros a ganar terreno en lo espiritual. Esta noche vamos a continuar con las características de la mente superconsciente. Hace 8 días hablábamos sobre características de la mente superconsciente. El espíritu tiene mente, el espíritu nuestro tiene inteligencia, y a eso se le ha llamado, o aquí en nuestro estudio le hemos llamado la mente superconsciente, ¿no? Para diferenciarla de la mente almática o de la mente intelectual. Y hace 8 días hablábamos de algunas características. Creo que hoy no alcanzaremos a ver tampoco, a terminar de ver todas las características de la mente superconsciente. Hoy daremos un par de ellas porque es necesario, hermanos, que lo comprendamos bien. Entender y comprender. Por eso inicié diciéndoles que es bueno que lo poco que vayamos entendiendo y aprendiendo lo vayamos poniendo en práctica para que lo experienciemos. Y cuando lo experienciamos, entonces esto se vuelve comprensivo para nosotros. Hace 8 días entonces hablábamos que la mente superconsciente recoge, capta toda la información del mundo espiritual, de la realidad total, ¿no? Esa es una de las características. Otra de las características es que funciona las 24 horas. Otra característica de la mente superconsciente que es motivadora. También veíamos que la mente superconsciente responde a órdenes claras, a órdenes directas. También veíamos otra característica que es que la mente superconsciente requiere de compromiso. Eso es importante. Y también requiere de fe. Y creo que ahí habíamos quedado, ¿verdad? Hoy vamos a continuar y vamos a ver la 7ª característica de la mente superconsciente. La 7ª característica dice que requiere de concentración. La concentración, hermano, es algo que no podemos de buenas a primeras desarrollar. Necesitamos comenzar a desarrollar la concentración para que la mente intelectual esté lista a discernir todo lo que proviene desde la mente superconsciente. Entonces, mira, si tienes varios problemas, usted debe concentrarse un 100% en uno de ellos para que la mente superconsciente trabaje mejor. Yo creo que esto califica para todos nosotros, ¿no? Entonces nosotros a la vez tenemos varios problemas de los cuales nos preocupamos. Nos preocupamos del uno, nos preocupamos del otro y del otro, y le invertimos concentración a esos al mismo tiempo. Entonces aquí el consejo es: no, concentrémonos en uno de esos problemas. Vamos a decir el más difícil, el más urgente por resolver, y concentrémonos 100% en ese problema. Y si nos concentramos 100% en ese problema, la mente superconsciente, ¿qué va a hacer? Va a trabajar mejor. Pero también
cuando se concentra en un 0%. Es decir, cuando su mente está ocupada en otro asunto. Y cuando menos lo espera, la respuesta será clara para su mente racional. Que hace 8 días hablábamos de respuesta versus manifestación, ¿verdad? Que la respuesta siempre está ahí. Lo que pasa es que no la conocemos. ¿Y por qué no la conocemos? Porque nuestra mente racional no tiene la capacidad de percibir la respuesta. Pero que una vez la mente superconsciente logra captar la respuesta de Dios para nuestra vida, entonces la mente intelectual la puede entender y se puede manifestar la respuesta para nuestra vida, ¿verdad? Entonces, la concentración ¿de qué habla? Nos ocupamos 100% de un problema, nos concentramos en ese hasta resolverlo y encontrar la respuesta de Dios, o nos olvidamos de ese problema y nos concentramos en otras cosas, y de un momento a otro, hermano, la mente superconsciente que trabaja mejor de esa manera, entonces va a traer esa respuesta clara a nuestra mente intelectual, a nuestra mente almática. Entonces como cuando uno dice, ay, ya sé qué hacer, ay, ya se me alumbró el bombillo, eureka, dijo uno de los filósofos antiguos. Pero de algún modo la mente superconsciente no funciona en un punto intermedio. O sea, o trabajas 100% en el problema, o olvídate de ese problema. Descarta ese problema de tu mente, no te preocupes más por eso. Y de esa manera la mente superconsciente trabaja mejor, no en un punto medio. Y es que, hermano, en el mundo espiritual esto siempre ha sido así, y la Escritura nos lo revela por todo lado. La Escritura nos enseña que con Dios es todo o nada. En los 10 mandamientos, por ejemplo, en los 10 mandamientos Él habla de que Él es un Dios fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Entonces ahí habla de los que lo aborrecen, pero que hace misericordia a millares de los que le aman. Entonces para Dios no hay intermedio, no hay un punto intermedio. Está los que lo aborrecen y están los que lo aman. No hay gente que medio lo aborrece, no hay gente que medio lo ama. El Señor Jesucristo también lo dijo: el que no es conmigo, contra mí es. No es que hay alguien que está medio a favor mío, como que en término medio. No. Para Dios, para Él, o yo estoy con Él o no estoy con Él, ¿verdad? Nadie puede servir a 2 señores, dice el Señor Jesús, porque amará al uno y aborrecerá al otro. No puede amarlos a los dos. No hay ese punto intermedio. Entonces, la Biblia nos enseña ese principio espiritual. Y como la mente superconsciente pertenece al espíritu, entonces para que la mente superconsciente trabaje mejor, tenemos que concentrarnos 100% o no concentrarnos en nada sobre ese problema, y permitir que la mente superconsciente trabaje y nos avise sobre la respuesta de Dios, la voluntad de Dios. Bien, cuando la respuesta llegue, usted debe actuar de inmediato para la manifestación. O sea, cuando la respuesta llegue a la mente, ¿no? Estamos hablando de que cuando la mente intelectual entendió, ahora, ¿cuál es la respuesta? Ahora toca ¿qué? Actuar inmediatamente. Una respuesta tiene fecha límite. Esto es importante. Es decir, si el Espíritu Santo muestra su voluntad, esto es para poner un ejemplo, y la mente superconsciente impulsa poderosamente a dar algo a alguien, no tarde en hacerlo, porque de esta manera se rompe alguna limitación y se manifestará la respuesta. La respuesta, al llegar a su mente en la mañana, tal vez ya no sea válida en la noche. Esto siempre ocurre con una sensación muy, muy fuerte de certeza, no imaginativa, no es producto de la imaginación. No, es una sensación muy, muy fuerte de certeza sobre la solución
superconsciente. Entonces es cuando se debe actuar de inmediato. ¿Le ha ocurrido alguna vez que ha estado en alguna dificultad y siente la necesidad de llamar a alguien y dice: debo llamar a fulano, pero lo haré más tarde? Y lo hace al otro día y la persona le dice: hubieras llamado antes. ¿Le ha ocurrido alguna vez eso? Y si me hubiera dicho antes, si me hubiera dicho ayer. A veces pasa porque cuando vino la respuesta, debo actuar ¿qué? De inmediato. ¿Debo actuar qué? De inmediato. Bueno, mire lo que dice Proverbios 10:4. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Algo parecido ahí mismo en Proverbios 12:24. La mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. En el primer verso está hablando de enriquecer o de empobrecer. El negligente se empobrece, el diligente, el que hace caso a esas sensaciones de certeza para hacer las cosas, esa persona es diligente. ¿Y qué va a pasar con el diligente? Enriquece. En el segundo verso ya tiene que hablar o está hablando de gobierno. El diligente señoreará, pero la negligencia será tributaria. ¿Qué significa eso? Tributaria: le pasará factura por negligente, por no hacer las cosas, por no hacerle caso a la respuesta de Dios. Esta característica es la que nos vamos a detener un poco, y es la característica de que la mente superconsciente da experiencias que se necesitan para tener éxito. La mente superconsciente se encarga de que todas las experiencias que necesitamos tener para tener éxito vengan, para que nosotros las aprovechemos. Es lo que nosotros llamamos las oportunidades. La mente superconsciente da toda una gama de experiencias para que de ellas usted analice y se entrene y pueda tomar decisiones. Lo que dice Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Para qué fuimos creados nosotros? ¿Para qué? Para buenas obras, correcto. Usted y yo no fuimos creados para hacer el mal. Dios no creó al ser humano para hacer el mal. Dios creó al ser humano para hacer el bien. Entonces dice: fuimos creados, somos hechura suya y fuimos creados para buenas obras. Las buenas obras son importantes. Hacer el bien es importante. Dice que esas buenas obras Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Quién preparó las buenas obras? Dios. Ahora, esas buenas obras están circundando siempre sobre nosotros, siempre sobre nosotros, siempre sobre nosotros. Lo que pasa es que nosotros optamos por las malas obras en vez de las buenas obras. Pero la oportunidad de hacer buenas obras siempre está ahí. Y la mente superconsciente se encarga de que esas buenas obras vengan para que yo las haga, experimente. Y cuando yo experimente esto, esa experiencia me lleva al éxito. Ojo, porque cuando estamos hablando del éxito, no estamos hablando del éxito según el modelo del mundo. Hay libros, cualquier cantidad de libros que se han escrito sobre cómo tener éxito en este mundo. 12 pasos hacia el éxito, 12 o 7 claves para el éxito. Bueno, cualquier título de esos usted lo puede encontrar. Pero el éxito que nosotros hablamos y que la Biblia enseña es diferente del éxito del mundo. Puede ser que nosotros aquí para el mundo no valgamos un centavo,
Pero si estamos haciendo buenas obras, si estamos obedeciendo a Dios, somos personas exitosas en lo espiritual. El sermón del monte es un sermón que raya con lo absurdo para el mundo, claro está. El mundo, cuando lee el sermón del monte del Señor Jesucristo, el mundo califica ese sermón como un absurdo, porque el Señor Jesús dice: bienaventurados los pobres. Y el mundo va a preguntar: pero ¿cómo así que bienaventurados los pobres? En el mundo nadie quiere ser pobre. En el mundo todo el mundo quiere ser rico. Sueña ganándose el baloto, encontrándose una maleta llena de dinero o algo así, ¿verdad? Porque piensa que eso lo sacará de su mala vida, que eso es lo que lo va a hacer bienaventurado. No, el Señor, ¿qué dice? Bienaventurados los pobres. Porque una persona pobre es una persona que vive en necesidad constante. Una persona que viva en necesidad constante es una persona que depende constantemente de Dios. ¿Estamos bien? Ahora dice: bienaventurados los que lloran. El mundo pregunta: pero ¿cómo puede ser bienaventurados los que lloran? Bienaventurados los que padecen persecución. Y uno dice: pero ¿cómo así que bienaventurados? El mundo dice: ¿cómo así que bienaventurados los que padecen persecución? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, ¿no? Pero hambre y sed, ¿cómo puede ser bienaventurado alguien que tenga hambre y sed de justicia? Los pacificadores, el mundo es violento y cada vez se pone más violento. Entonces ese sermón del monte es absurdo para el mundo, porque Dios tiene un concepto del éxito muy diferente al concepto que el mundo tiene sobre el éxito. Esto quiere decir que para hacer buenas obras necesita los recursos para hacerlo. Y dentro de su campo de experiencia, lo que usted visualice y mida como posible, lo alcanzará. Si hay una obra, usted experimenta esa obra, esa buena obra, usted analiza, ¿se puede hacer o no se puede hacer? ¿Sí? Y usted analiza si eso es posible, entonces usted lo puede, ¿qué? Alcanzar. Ahora bien, aquellas cosas que sean imposibles, si la mente superconsciente avisa que por el poder de Dios y su voluntad se pueden volver posibles, y usted lo cree con fuerza, lo imposible o lo que se sale de su campo de experiencia se tornará posible. ¿Sí? Mire lo que dice Marcos 9:23. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Para poner en contexto ese versículo, eso lo dijo el Señor Jesús a un hombre que le pidió ayuda porque su hijo era atormentado por un demonio. Los discípulos del Señor habían intentado echar fuera el demonio, el espíritu inmundo de ese muchacho, pero no habían podido. El Señor Jesús se encontraba ausente. Él estaba en el monte con 3 de sus discípulos. Cuando él bajaba del monte, se encontró una multitud que estaban discutiendo con sus discípulos. Y él les preguntó: ¿qué discutís? Y alguien de en medio de la multitud sale, un hombre, y le dice: Señor, he traído mi hijo a tus discípulos porque es atormentado por un espíritu inmundo. Tus discípulos no han podido hacer nada, pero si tú puedes ayudarnos, ten misericordia de nosotros. Y el Señor le responde: si puedes creer, porque para el que cree todo le es posible. En otras palabras, el Señor Jesús le está diciendo a ese hombre: tú me estás preguntando a mí que si yo puedo. Claro que yo puedo. La pregunta no es si yo puedo, la pregunta es si tú puedes creer. Porque si tú puedes creer, tú no necesitarías ni siquiera que yo estuviera aquí. ¿Y por qué? Porque para el que cree, todo le es posible.
De modo que si nos encontramos con dificultades, nos encontramos con problemas que se salen fuera del control de nuestra experiencia, a eso es lo que nosotros le llamamos algo imposible. Pero aún las cosas imposibles se pueden hacer posibles si yo las creo que puede ser posible. Amén. Si puedo creer. Lo imposible puede ser manifestado de esta manera. Y aquí vamos a hablar de el don de fe. El don de fe, por ejemplo, es algún tipo de sincronía perfecta entre la mente superconsciente y la voluntad. Ojo, sincronía entre la mente superconsciente y la voluntad. ¿Por qué? Porque la voluntad finalmente es la que materializa lo que está en estado de inmaterialidad, en estado de onda. Ya vamos a hablar de eso. La información, que se acuerdan que habíamos hablado que el átomo, que no sé qué, que entre el núcleo y el electrón de un átomo hay un espacio vacío, y que ¿qué hay en ese espacio vacío? Dicen algunos, información. Vea, la información, y en el universo, el universo tiene información. La información viaja en ese estado puro de onda. Onda, ya saben lo que es una onda, ¿verdad? Antes de que se materialice en eventos, la información viaja en forma de onda antes que se materialice en eventos. Toda la información buena es dirigida por el Espíritu Santo en todo este universo. El Espíritu Santo es la mente divina en el universo. Esa es una de sus funciones. El universo está lleno de información, y esa información viaja todo el tiempo en forma de onda. Voy a poner un ejemplo. Si tuviésemos aquí una radio y sintonizáramos una dial específica en la radio, AM, en la banda AM o en la banda FM, y buscamos la dial, esa radio tiene un receptor que gracias a una antena atrapa la señal que está viajando en ondas por el aire, y escuchamos la voz de un locutor que puede estar a kilómetros de distancia de acá. ¿Cómo es posible que escuchemos todo lo que ese hombre diga a través de un micrófono, encerrado en un cuarto? Porque eso viaja por ondas, por el aire. Esa información viaja por ondas. ¿Me va a entender? La antena atrapa la onda, la materializa, la convierte para que haga posible que nosotros escuchemos la radio. ¿Estamos hasta ahí bien? ¿Sí? Bueno, entonces lo mismo pasa. El Espíritu Santo, porque toda la información buena en este universo es dada por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo transporta esa información. Por eso cuando hablamos de la respuesta de Dios, la respuesta de Dios está ahí, vibrando, vibrando, vibrando. Solo que no se ha materializado. Y necesitamos materializarla, la respuesta de Dios. Cuando el Espíritu Santo de manera soberana decide establecer una operatividad en alguien, le da el don de fe. Entre paréntesis ahí dice, el cual no está activo en el individuo siempre. El don de fe no está siempre activo en la persona. No. Sino que el don es sensible al Espíritu Santo, y con muchísima más facilidad la persona con este don es capaz de sincronizarse extraordinariamente con la información del Espíritu Santo y materializar las cosas. El don de fe es el que puede decirle al monte, apártate de ahí y échate en el mar, y el monte se aparta y le obedece. Es una fe milagrosa, sobrenatural, pero en sincronía con el Espíritu Santo. Así como hay una forma extraordinaria de hacerlo, hay también una forma ordinaria
desde donde cada creyente puede hacer uso de la fe para manifestar lo imposible. Cada creyente. Usted dirá, pero yo no tengo el don de fe. Tranquilo, podemos manifestar lo imposible. ¿De forma qué? No extraordinaria, sino ordinaria. Los que tienen el don de fe pueden manifestar eso de forma extraordinaria. Pero los que no tenemos el don de fe podemos manifestar lo imposible de la forma que ordinaria. Nos va a costar un poquito más, pero se puede hacer. Vea, en la forma ordinaria, entre la sensación fuerte de certeza que hablábamos hace un momento, cuando hay una sensación fuerte de certeza, de seguridad para hacer algo, que la mantención de esa certeza para obrar, o sea, entre la sensación y la mantención de esa certeza para obrar, se presentarán muchos obstáculos a la fe, y parece que se deba pasar por una serie de convulsiones repetidamente en fracciones de segundos. Ahí hay una lucha, porque no tenemos don de fe, pero hay una lucha. Hay una sensación de certeza de hacer algo, pero ¿será que sí? ¿Esto será de mi imaginación? ¿Esto será mío? ¿Esto será de Dios? ¿Qué hago? Y está esa lucha, y eso es en fracción de segundos. Y experimentamos dentro de nosotros como esas, ahí lo llamo yo, como unas convulsiones emocionales, intelectuales. Una lucha dentro de nosotros entre la fe y la duda. Esta lucha es entre la información que le ha venido desde la mente superconsciente y su mente racional. La mente superconsciente capta todo lo que es de Dios, toda la realidad espiritual, pero la mente intelectual empieza a querer analizarlo todo, a querer clasificar la información toda, a ver si esto es lógico o no es lógico, si es razonable o no es razonable, y esa es la lucha. Entonces la mente racional no puede distinguir entre la información pura provista por el Espíritu Santo y la información imaginativa que proviene de la mente intuitiva. Porque nosotros decimos, ¿será que esto es mío? ¿Esto es de mi imaginación? ¿Será que yo me lo imaginé? ¿Sí? De pronto alguien tiene una visión. Un ejemplo, una persona tiene una visión de algo con alguien, pero después empieza a dudar en su mente intelectual, en su mente racional. ¿Será que esto es mi imaginación? No, yo mejor no digo nada, mejor me quedo quieto porque no lo sé. Es una lucha. Y como la mente racional procura organizar la información, ella generalmente opta por analizar que esa información es producto de lo arquetípico de la mente intuitiva, y la mente racional le es difícil alinearse a la fe y mantenerse en ella para enviar el pulso necesario a la voluntad para que materialice esa información que viene como respuesta. La voluntad es lo que materializa. En esto el alma sufre, pero si tan solo pudiéramos vencer a la razón en ese momento, si tan solo pudiéramos vencer la mente intelectual. La persona con el don no pasa por este tipo de lucha en momentos así. Simplemente actúa en fe y materializa la información proveniente del Espíritu Santo y listo. ¿Cómo vencer la mente racional? Entonces aquí es donde nos debe interesar. Se debe mantener visualizando la respuesta. Ojo, repito, se debe mantener visualizando la respuesta. La respuesta todavía no se materializa. La respuesta está ahí en forma de onda, viajando como información. Pero la mente superconsciente la toma y la va a llevar a la mente racional. Pero la mente racional la va a tratar de analizar, de buscarle la lógica, etcétera, etcétera. Entonces, lo que tenemos que hacer es desde la mente racional visualizar. Dice,
se debe mantener visualizando la respuesta. La respuesta ya está a la orden. Se debe mantener visualizando que la respuesta ya está a la orden, una y otra vez, y previamente en oración. Cada vez que se ora por una petición, mientras la mente racional pide razonablemente lo que se quiere, se debe hacer uso de la mente intuitiva porque ella recoge todos los datos y entonces introducir en ella visualmente que los posibles obstáculos razonables son superados. Explico así más o menos. Uno ora a Dios por una petición. Señor, necesito esto. Y la mente racional está pidiendo, ¿no? Señor, necesito esto o necesito aquello. Pero inmediatamente uno en la mente racional, ella sabe, eso que se está pidiendo es difícil. Es difícil. Muchas veces imposible. Pero lo que tenemos que hacer en ese mismo momento de la oración es enfocar la mente racional, la mente racional, para que envíe imágenes a la mente intuitiva. Porque la mente intuitiva, ustedes recordarán, es un almacén de datos. Ella guarda millones y millones de datos ahí, pero la mente racional analiza uno por uno y los clasifica. Entonces tenemos que de la mente racional pasarle a la mente intuitiva, ¿sí? Pasarle visualmente, hermanos, visualmente, como si lo estuviéramos viendo, que estamos recibiendo la respuesta. ¿Me estoy dando a entender? Ahora, usted lo hace y le introduce, es decir, es obligar, si se me permite esa expresión, obligar a la mente racional, que es la inteligencia, para que visualice la respuesta. No se vaya a poner usted a enredarse en los detalles de la respuesta. Cuando usted esté visualizando que Dios le está entregando la respuesta, usted está orando ahí: Señor, necesito esto. Señor, gracias porque yo sé que tú me lo vas a dar. Pero ahí la mente está luchando porque dice: eso que tú estás pidiendo, la situación no está como para que tú pidas algo así, por ejemplo, ¿no? Y entonces empieza la lucha. No desista ahí. Estás orando. No desista, no se levante de ahí derrotado. Usted tiene que obligar a su mente racional, a su propia inteligencia, de que visualice. No, puede ser difícil, pero Dios es todopoderoso y Dios te puede entregar la respuesta. Si la mente racional comienza a presentar obstáculos, ¿pero quién? ¿Pero dónde? ¿Pero y cuándo? No se enrede en esos detalles. Elimine esos detalles e imagine que Dios le está trayendo la respuesta. Imagine, Dios te está entregando la respuesta, y comience a enviarle esa información a su mente intuitiva, para que su mente intuitiva la guarde ahí, la guarde. Una vez que logres visualizar la respuesta, una vez que logres ver con los ojos de tu espíritu que Dios te está respondiendo, y guardas esa información en la mente intuitiva, ya estando ahí guardada, la mente racional la va a tomar y la va a procesar como si fuera verdad, y la va a creer, y la duda se va a ir. Mira, si cuando se está orando la mente racional avisa que hay un obstáculo o varios de ellos que son infranqueables, ejemplo, diagnóstico incurable, una estadística contraria, una negativa que ya fue dicha, etcétera. Entonces, con la mente racional se debe buscar todo lo que se recuerda de la palabra de Dios sobre aquellas cosas en donde Dios se compromete. Busque con la mente racional
en la palabra de Dios promesas de Dios. Aquí hay unos ejemplos. Salmo 23:1. Jehová es mi pastor y nada nos faltará. Ojo, mire, Jehová es mi pastor. ¿Cuántas cosas me faltarán? ¿Cuántas? Nada me faltará. Entonces usted tiene que fortalecer. Ahí es donde yo digo, obligar usted a su mente racional. Que su mente racional crea a esa palabra. Sí, es difícil que lo que estoy pidiendo, pero es que Jehová es mi pastor, nada me faltará. Juan capítulo 10, verso 14 y verso 15. Yo soy el buen pastor y su vida da por sus ovejas. Él es el buen pastor y si su vida da, hermano, ¿qué más no nos va a dar? Hay otro versículo que dice que Dios no escatimonia a su propio Hijo. ¿Cuánto más no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Esos son los versículos que usted tiene que usar como una escoba para barrer toda suciedad de duda en su mente racional. Isaías 53, verso 4 y verso 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Un diagnóstico médico contrario, algo que dice el médico, eso es incurable, le quedan meses de vida. Y su mente racional recibe esa información. Y usted va a llorar, Dios, Señor, por favor, no dejes. No. Usted va a ir a orar y usted va a luchar con su mente racional y va a implantar la visualización de esa palabra. Que esa palabra se cumpla en usted. Entonces usted comienza a visualizarse sano. Usted comienza visualizándose llegando donde el médico leyendo los nuevos exámenes y el médico dándole la buena noticia. No tiene ya nada, está sano, porque usted le cree a esa palabra. Esa palabra barre la duda de su mente racional. ¿Me estoy dando a entender? Es correcto. Entonces, otros ejemplos. Mateo 8:16. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. A todos los enfermos los sanó. Al que lo merecía y al que no lo merecía. Porque venían multitudes al Señor. Ahí venía gente buena y venía gente mala. Ahí venía gente que creía y había gente que no creía. Pero el Señor los sanó a solo los que creían, solo a los que lo merecían. A todos los sanó. Y si el Señor los sanó a todos, ¿por qué no te puede sanar a ti? Ejemplo, en el caso de que la petición sea por la salud. Mateo 21:22. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. No dice aquellas cosas que están conforme a tu propósito. Todo lo que pidieres. Sí, obviamente, todas, incluso tú vas a encontrar que el apóstol Pablo dice que todas las cosas ayudan a bien. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Un diagnóstico médico contrario, una dificultad económica, una dificultad familiar, una dificultad conyugal, etcétera, etcétera. Dios puede hacer que esas cosas que no nos parecen buenas ayuden para bien. Y todas las cosas que nosotros pidamos creyendo, pero ¿cómo las vamos a creer? Las creemos por la palabra de Dios. ¿Cierto que sí? Ahora, tú no, obviamente que esa palabra todo no encierra todo. Porque usted no puede ponerse a pedir al Señor: Señor, te pido que mates a mi suegra. No, porque ¿cómo vas a pedir una cosa de esas? Por Dios, no. El Señor no va a responder: y yo creo, Padre, que tú vas a matar a la suegra. No. Porque dice que todo lo que pidieres creyendo lo recibiréis. No, obviamente todo, pero todo lo que esté en línea con la palabra de Dios.
todo lo que pidieres creyendo, pero que esté en línea con la palabra de Dios, lo recibiréis. Amén. Ahí sí cabe esa palabra todo. Se debe dirigir una imagen de superación a la mente intuitiva sobre la base de la fe en lo que la palabra de Dios dice, y visualizarla, verla, hermano, verla. A ver, te voy a poner un ejemplo. El otro día, hace años, a un hermano le dieron un diagnóstico malo, los médicos. Llegó a la iglesia, pidió oración, toda la iglesia oró por el hermano, pero el hermano seguía igual, seguía mal físicamente. Entonces un día lo fuimos a visitar unos jóvenes, fuimos a visitarlo al hermano, y el hermano estaba en la cama, ya estaba en la cama el hermano decaído. Y el hermano que iba conmigo, que creo aquí los hermanos lo conocen, una vez vino a predicar aquí, le dijo al hermano: hermano, visualícese sano, visualícese que usted mañana se levanta normal, se baña y le dice a su esposa: quiero desayunar. Imagínese y visualícese desayunando un tamal con chocolate y huevos y pan. Y visualícese que usted se va a trabajar. Visualícese trabajando normal. Y visualice que usted por la noche llega y dice: vengo cansado, quiero mi cena porque me quiero acostar a dormir. Y visualícese cenando, visualícese acostado y descansando. Ese hermano hizo ese ejercicio, y en menos de, ya no recuerdo, menos de una semana, el hermano estaba normal. Porque cuando le dieron el diagnóstico médico, él lo instaló, esa información, en su mente intuitiva. Entonces su mente racional la veía como la verdad. Y a pesar de que en la iglesia se oró, a pesar de que en la iglesia se reprendió la enfermedad, a pesar de que se declaró sano, el hermano se seguía sintiendo enfermo. Pero cuando él entendió que si podía visualizarlo, podría recibir la manifestación de la respuesta de Dios para su vida, el hermano lo puso en práctica y el hermano se sanó. Entonces, usted debe dirigir una imagen de superación a la mente intuitiva sobre la base de la fe en lo que la palabra de Dios dice, y visualizarla allí en la mente intuitiva. O sea, el diagnóstico incurable siendo curado, la estadística contraria cambiando a su favor, la negativa transformándose en afirmación. Y aquí tenemos la gráfica: la inteligencia, que es la mente racional, y a la derecha tenemos la sabiduría, que es la mente intuitiva. Desde la mente racional se pasa la imagen, la visualización, para que en la mente intuitiva se instale. Ya usted se vio sano, ya usted se vio libre de deudas, ya usted se vio cumpliendo esa meta, etcétera. Desde la mente racional se visualiza y se ordena. Y su mente no ordena de órdenes, no, se ordena, se organiza. Y su mente intuitiva la almacena con tal fuerza que esa imagen crezca en su mente intuitiva, al punto en que la mente racional la vea como un hecho, como una realidad. Quiero presentarles un video. Y aquí tenemos al padre de todos los misterios cuánticos, el experimento de la doble ranura, que tiene muy mala fama. Para entender este experimento, primero tenemos que ver cómo actúan las partículas o las bolitas de masa. Si disparamos al azar un objeto pequeño, canicas por ejemplo, hacia la pantalla,
vemos reflejado un patrón en la pared de detrás en la que han rebotado tras pasar por la ranura. Y ahora, si añadimos una segunda ranura, lo lógico es esperar ver una segunda franja en la pared de detrás. Ahora, probemos con ondas. Las ondas alcanzan la ranura, se propagan y llegan a la pared de detrás, donde tienen mayor intensidad justo enfrente de la ranura. La franja de resplandor demuestra precisamente esa mayor intensidad. Es un efecto similar al de la franja que dibujan las canicas. Pero cuando añadimos la segunda ranura, ocurre algo distinto. Si la parte superior de una onda choca con la inferior de otra, se eliminan entre ellas. De esta forma, en la pared obtenemos un patrón de interferencias. Donde chocan las dos partes superiores hay más intensidad, las líneas resplandecientes, y donde se eliminan no hay nada. Así pues, cuando lanzamos algo, es decir, materia, a través de dos ranuras, obtenemos esto, dos franjas de golpes. Pero con ondas, el resultado es un patrón de interferencias con muchas franjas. Muy bien, de momento. Vamos a ponernos cuánticos. Un electrón es un pedacito minúsculo de materia, como una canica diminuta. Lancemos una ráfaga a través de una ranura. Se comportan como las canicas, solo una franja. Si lanzamos estos pedacitos minúsculos a través de dos ranuras, tendrían que dibujarse, como en el caso de las canicas, dos franjas. ¿Qué? Un patrón de interferencias. Hemos lanzado electrones, pedacitos de materia. Pero aparece un patrón como con las ondas, no como con las canicas. ¿Cómo? ¿Cómo pueden trozos de materia generar un patrón de interferencias como una onda? No tiene sentido. Pero los físicos son muy inteligentes y pensaron, quizá las bolitas rebotan unas contra otras y crean ese dibujo. Y decidieron lanzar los electrones de uno en uno. Así no podían afectarse unos a otros. Pero estuvieron así una hora y vieron aparecer el mismo patrón de interferencias. No podemos ignorar la conclusión. Cada electrón sale como partícula. Se convierte en una onda de posibilidades, pasa por las dos ranuras e interfiere consigo mismo hasta que golpea la pared como partícula. Pero matemáticamente es aún más curioso. Pasa por las dos ranuras y por ninguna. Pasa por una y por la otra. Todas estas posibilidades están superpuestas las unas con las otras. El experimento desconcertó muchísimo a los físicos, tanto que decidieron mirar con atención para decidir por qué ranura pasaba en realidad el electrón. Pusieron un dispositivo de medición junto a la pantalla de las dos ranuras para ver por cuál pasaba y lanzaron el electrón. Pero el mundo cuántico es mucho más misterioso de lo que podían haberse imaginado. Cuando miraron, el electrón volvió a comportarse como una canica pequeña. Dibujó un patrón de dos franjas, no un patrón de interferencias. La misma acción de medir u observar por qué ranura pasaba conllevó que solo pasara por una, no por las dos. El electrón decidió actuar de manera distinta, como si fuera consciente de que lo observaban. Y en ese momento los físicos adentraron para siempre en el extraño submundo de los acontecimientos cuánticos. ¿Qué es la materia? ¿Canicas? ¿Ondas? ¿Y ondas de qué? ¿Y qué tiene que ver el observador con todo esto? El observador destruyó la función de onda con solo mirar. Bueno, ¿yo por qué puse este video? Porque es un experimento que hicieron los físicos cuánticos. Pero recordemos que las cosas físicas revelan las cosas espirituales. ¿Se dan cuenta que hay varias posibilidades? La mente superconsciente recoge todas esas posibilidades, sabe cuál de todas esas posibilidades es la respuesta para nosotros.
Pero esa respuesta está en forma, como lo mirábamos ahí, en forma de onda. Y la onda se comporta distinto que cuando se particulariza. Entonces, un evento, una circunstancia que nos sucede a nosotros, un accidente, una enfermedad, un problema financiero, etcétera, todo eso es particularidades de nuestra vida. ¿Cómo resolverlas? Si fuéramos a la fuente de todo saber, al que es la fuente de todo el conocimiento, Él nos mostrará la salida, Él nos mostrará la respuesta. Solo que tenemos que saber usar lo que Dios nos dio para poder entender la respuesta. Y para poder luego entender la respuesta, para poder materializar la respuesta, que se manifieste. Porque a veces nosotros comprendemos la respuesta y se queda solamente ahí y no se materializa la respuesta. Por eso la fe tiene que ver con la voluntad de hacer las cosas. Hoy empezamos nosotros la charla diciendo que Dios nos rodea de buenas obras para que las hagamos. Para eso fuimos creados. Porque cuando nosotros hacemos el bien, materializamos la respuesta de Dios para nuestra vida. Debido a que la mente racional es analítica, ella organiza todos los datos y encuentra que las cosas improbables deben ser descartadas. Y es en ese campo donde la mente racional debe ser vencida. Les quise mostrar el video que quizás para muchos pudo haber sido confuso, porque no estamos familiarizados con eso de la física cuántica, pero quise mostrarles el video para que veamos que más allá de la mente racional hay muchas otras cosas que se comportan de forma diferente que como estamos acostumbrados que se comporten las cosas. Nuestros sentidos fueron diseñados no para que pudiéramos captar toda la realidad, ¿no? Nuestros sentidos, por ejemplo, nos dicen que nosotros estamos quietos aquí, quietos, cuando en realidad estamos viajando casi a 3.000 kilómetros por hora, porque el planeta Tierra se está moviendo. Pero nosotros no sentimos esa velocidad. La mente racional no capta esa velocidad, pero esa velocidad está ocurriendo en este mismo momento. Amén. Los sentidos nos dicen que la tierra es plana, sobre todo aquí en los llanos, ¿verdad? Usted mira hacia la sabana y la tierra es plana, pero sabemos que realmente no es plana. Pero nuestros sentidos no captan esa realidad. Quiero decirles que más allá de lo que la mente racional entiende, hay muchísimas cosas más, hermanos. Hay una realidad que es total y que está a nuestra disposición, y que por usted y yo tener espíritu por creación, y además tener al Espíritu Santo morando entre nosotros por la redención, tenemos garantías de poder tener información de parte de Dios. La hermana Diana va a decir algo. El micrófono, por favor. Hace 8 días se hablaba de la intuición. Quiero hacer una pregunta. Una persona con conocimiento de Dios y con el Espíritu Santo se desarrolla, en esa persona se desarrolla más la intuición que la persona que no tiene el Espíritu Santo de Dios, con base a lo que te está hablando. Si entendí bien la pregunta, la respuesta es sí, pero también la respuesta es no necesariamente. ¿Por qué? Porque obviamente el Espíritu Santo en nosotros tiene un trabajo que hacer, ¿sí? Él quiere desarrollar el carácter de Dios en nosotros,
Él quiere que nosotros venzamos la naturaleza de pecado. Él quiere completar su obra en nosotros, el Espíritu Santo. Entonces Él va a querer que nosotros desarrollemos la parte intuitiva, pero al mismo tiempo es no necesariamente, porque no todo creyente quiere. Entonces, como Dios no obliga a nadie, entonces no todos nosotros desarrollamos la parte intuitiva porque no trabajamos en eso. Y la mayoría de nosotros no trabajamos en eso porque nadie nos dice cómo hacerlo. La verdad, ¿no? Sin embargo, hay personas que no son cristianas, que el Espíritu Santo no mora en ellos, pero de forma natural nacen con un canal intuitivo más abierto que los demás, y pues intuyen más cosas, como que la información baja más rápido, sin tener al Espíritu Santo. Por el hecho de que esa persona tiene espíritu, la parte intuitiva está más abierta, entonces baja más información por ahí. Nosotros tenemos es que a través de la oración, que es la práctica, el ejercicio que hicimos ya, el primer ejercicio, una oración de interioridad, así logramos desarrollar la intuición. El Espíritu Santo está presto, porque la Biblia dice el Espíritu siempre está dispuesto. Está el Espíritu presto para que nuestro espíritu comience a desarrollar la intuición y baje toda la información a nuestra mente intuitiva. No sé si así contesté bien la pregunta. Bueno, no obstante, es en la mente intuitiva en donde la incredulidad puede hacer su asiento. En la mente intuitiva, no en el canal intuitivo, en la mente intuitiva, que es la sabiduría. La sabiduría. Debemos decir que la incredulidad no es la duda natural de nuestra mente, la mente, sino que es un serio desequilibrio que debe ser resuelto con ayuno y oración. Aquí tienen también una pregunta. Pregunta. Respecto a la materialización, ¿sí? Si nosotros logramos de pronto materializar esa respuesta, mi pregunta es, ¿se materializa de pronto si no siendo la voluntad de Dios lo que yo le estoy pidiendo? Por ejemplo, usted decía que el hermano que estaba enfermo, pero él se vio sano, ¿eso se materializa aún de pronto no siendo la voluntad de Dios? Bueno, bien esa pregunta. Mire, siempre una respuesta es porque es la voluntad de Dios. ¿Listo? En el caso voy a hablar del caso bíblico. Caso bíblico que hablamos que el Señor los sanó a todos. No solo a los que merecían ser sanos, sino a todos. Cuando uno lee el texto ahí en Mateo, uno lee que dice que le trajeron endemoniados, le trajeron ciegos, le trajeron mudos, le trajeron mancos. ¿Sabe usted lo que es un manco? ¿Qué es un manco? Que le falta una mano o parte de la mano, ¿cierto? Los cojos, pues que tiene un pie más corto que el otro, o le falta un pie, qué sé yo, ¿cierto? Y dice, lo sanó a todos. ¿Qué es sanar a un ciego? ¿Qué es sanar a un ciego? Devolverle la vista. ¿Qué es sanar a un mudo? Devolverle el habla. ¿Sí? ¿Qué es sanar a un sordo? Devolverle el oído. ¿Qué es sanar a un manco? Hacerle crecer la mano. ¿Qué es sanar a un cojo? Hacerle crecer el pie, la pierna, ¿cierto? Ahora, yo siempre he pensado que el Señor Jesús, que sabía todas las cosas de todos, sabía, a este ciego le estoy devolviendo la vista, pero él con esa nueva vista va a mirar con codicia. El Señor lo sabía. De todas maneras lo sanó. Al mudo que no podía hablar y le devolvió el habla para que después maldijera, pero de todas maneras lo sanó. Al manco que le creció la mano, que después con esa mano robaría o le pegaría violentamente a alguien,
pero de todas maneras lo sanó. Estoy diciendo que existe la probabilidad que en la multitud que el Señor sanaba, había gente así. Después de recibir el milagro fue e hizo lo malo con el don que el Señor les dio. Ahora, uno se debe preguntar, recibieron un milagro y con eso fueron y hicieron lo malo. ¿Era la voluntad de Dios? Respuesta, sí. No que fueran a hacer lo malo. La voluntad de Dios era sanarlos. Sanarlos. ¿Lo merecieran o no lo merecieran? Pero siempre que una respuesta está, sea que se materialice o no, la respuesta se llama respuesta porque es la voluntad de Dios. Y ya dijimos, la respuesta puede ser sí o puede ser no. La respuesta puede ser positiva o puede ser negativa. Si es negativa, incluso esa negativa se manifiesta para impedir que mi capricho de todas maneras haga algo en contra de la voluntad de Dios. Porque como somos niños, debemos ser niños en nuestra forma de pensar. El Señor dijo, sean como niños, pero nuestra forma de pensar, no es nuestra forma de ser. Nosotros somos niños, es en la forma de ser, y pataleamos a toda hora al Señor. Ay, Señor, yo quiero esto, yo quiero esto. Y el Señor dice, no, pero yo quiero. Y entonces a veces el Señor manifiesta la imposibilidad. Por ejemplo, Balaam, ¿se acuerdan de Balaam? Que se montó en una burra y que la burra habló, ¿sí? Él iba camino a maldecir a Israel. ¿Y qué tuvo que hacer Dios? El ángel de Jehová se le puso frente a la burra, y la burra, cuando vio el ángel de Jehová, se frenó y quedó quieta. Y Balaam alentaba a la burra para que siguiera, y la burra inquieta, y agarró a pegarle a la burra. La burra se le recostó contra un barranco, le aprisionó la pierna y le pegaba hasta que Dios habló a través de la boca de la burra. Le habló al profeta, la burra le habló al profeta. O sea, hay una manifestación de una negación. No vayas, Balaam, no pases de aquí, Balaam. Si la burra no me hubiera visto, Balaam, tú hubieras pasado de aquí y hubieras caído muerto, Balaam. ¿Te das cuenta? Pero el capricho de Balaam era que él quería ir. Le estaban ofreciendo una buena paga por maldecir a Israel. Entonces la respuesta, aunque sea negativa y aunque a mí no me guste, es la respuesta de Dios, es la voluntad de Dios, ¿verdad? Nunca una respuesta va a ser respuesta si no es la voluntad de Dios. Amén. Esperen más características de la mente superconsciente. Así que los espero por el mismo canal, a la misma hora, aquí en Sintonía FM Estéreo con el Espíritu Santo. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor, y también voy a invitarle, mi querido